Capítulo 24 del Capital, la llamada acumulación originaria. Hemos visto cómo se convierte el dinero en capital, cómo sale de este la plusvalía y cómo la plusvalía engendra nuevo capital. Sin embargo, la acumulación de capital presupone la plusvalía de la producción capitalista y esta la existencia en manos de los productores de mercancías de grandes masas de capital y fuerza de trabajo. Todo este proceso parece moverse dentro de un círculo vicioso. El secreto. Solo podemos salir del círculo suponiendo una acumulación originaria anterior a la acumulación capitalista. Los orígenes de la primitiva acumulación se han explicado como una anécdota del pasado, pero la historia del pecado original económico revela por qué hay pobres y ricos. De este pecado original arranca la pobreza de la gran mayoría y la riqueza de una minoría que no cesa de crecer. Dinero, mercancía, medios de producción y artículos de consumo no son en sí capital, necesitan convertirse en él enfrentándose dos clases: poseedores de mercancía, que son los propietarios de dinero, medios de producción y artículos de consumo, y los obreros libres, que son vendedores de su propia fuerza de trabajo y su trabajo. Los obreros libres no figuran directamente entre los medios de producción y no cuentan con medios de producción propios. La estructura económica de la sociedad capitalista brotó de la estructura económica de la sociedad feudal. El proceso que engendra el capitalismo es la disociación entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, y convierte en capital los medios sociales de vida y de producción a los productores directos de obreros asalariados. El productor directo no pudo disponer de su persona hasta que no dejó de vivir sujeto a la leva y de ser esclavo o siervo. El movimiento histórico que convierte a los productores en obreros asalariados representa la liberación de la servidumbre y la coacción gremial, pero los trabajadores libres solo podían ser vendedores de sí mismos, ya sin medios de producción y de todas las garantías de vida que las viejas instituciones feudales les aseguraban. Para ello, los capitalistas industriales tuvieron que desalojar a los maestros de los gremios artesanos, pero también a los señores feudales, los que concentraban las fuentes de la riqueza, la tierra. La era capitalista data del siglo XVI, y donde surge el capitalismo se ha abolido la servidumbre y han declinado el esplendor de la Edad Media y la existencia de ciudades soberanas. En la historia de la acumulación originaria convergen grandes masas de hombres despojados, repentina y violentamente de sus medios de producción y lanzados al mercado de trabajo como proletarios libres, pero privados de medios propios de vida. La expropiación que priva de su tierra al campesino. La esclavización solo cambió de forma. La explotación feudal se convirtió en una explotación capitalista. ¿Cómo se expropió la tierra a la población rural en el caso de Inglaterra? Para abrir paso a la agricultura capitalista, el método fue la depreciación de los bienes de la Iglesia. Para incorporar el capital a la tierra, el método fue la enajenación fraudulenta de las tierras del dominio público. Y para crear los contingentes de proletarios libres y privados de medios de vida que necesitaba la industria de las ciudades, el método fue el saqueo de los terrenos comunales y la metamorfosis de la propiedad feudal y del patrimonio del clan en la moderna propiedad privada. Para final del siglo XIV la servidumbre había desaparecido. En el transcurso del siglo XV la mayoría de la población se componía de campesinos libres, dueños de la tierra que trabajaban. En las grandes fincas señoriales el siervo fue desplazado por el arrendatario libre. El preludio de la transformación que echa los cimientos del régimen de producción capitalista fue el licenciamiento de las huestes feudales al invadir casas y tierras y lanzar al mercado de trabajo a una masa de proletarios libres y privados de medios de vida. Los grandes señores feudales se levantaron contra la monarquía y el parlamento y crearon proletariado al arrojar violentamente a los campesinos de las tierras que cultivaban, lo que se llamó usurpación de bienes comunes. El decreto de Enrique VII garantizaba una proporción de tierra que permitía súbditos suficientemente ricos y sin posición servil, poniendo el arado en manos de propietarios y no de gente pagada. La reforma que depredaba los bienes de la Iglesia impulsó un nuevo y espantoso impulso al proceso violento de expropiación de la masa del pueblo, pues la Iglesia Católica era propietaria feudal de gran parte del suelo inglés. La persecución contra los conversos engrosó las filas del proletariado. Los bienes de la Iglesia se regalaron a unos cuantos protegidos del rey, o vendidos baratos especuladores, quienes arrojaron de ellas a los antiguos tributarios. El gobierno tuvo que dar estado oficial al pauperismo, creando el impuesto de pobreza.
Detrás del patrimonio eclesiástico se trincheraba el viejo régimen de propiedad territorial, pero esta derrumbe, este último no se sostuvo en pie. Al final del siglo XVII, la yeomanry, que era una clase de campesinos independientes, era más numerosa que la clase de los colonos. Desaparece la yeomanry en 1750 y al final del siglo XVIII desaparece en su totalidad la propiedad comunal de los braceros. Bajo la restauración de los estuardos, los terratenientes impusieron legalmente una usurpación que en todo el continente se había llevado también a cabo sin necesidad de los trámites de la ley: abolir el régimen feudal del juez. O sea, transferir sus deberes tributarios al Estado, indemnizando a este por medio de impuestos sobre los campesinos y al resto de las masas del pueblo, reivindicando la moderna propiedad privada sobre fincas en las que solo existían a los terratenientes títulos feudales y dictando leyes de residencia. La Glorious Revolution entregó el poder Guillermo III de Orange a los capitalistas y terratenientes elaboradores de plusvalía, iniciando la era del saqueo de los terrenos de dominio público, que hasta entonces solo se habían practicado en proporciones muy modestas. Los capitalistas burgueses favorecieron esta operación para convertir el suelo en un artículo puramente comercial, extender la zona de las grandes explotaciones agrícolas, hacer que aumentase la influencia a las ciudades de proletarios libres y necesitados del campo. Los bienes comunales eran una institución de origen germánico que se mantenía en vigor bajo el feudalismo. A fines del siglo XV comienza su usurpación violenta y prosigue en el siglo XVI para transformación de tierras de labor a terrenos de pasto. El progreso del XVIII es que la propia ley se convierte en vehículo de depredación de los bienes del pueblo. Al paso que los yeomen independientes eran sustituidos por tenants at will, pequeños colonos con contrato por un año, el despojo de los bienes del dominio público y la depredación sistemática de los terrenos comunales incrementaron las grandes posesiones de haciendas capitalistas y de comerciantes, dejando a la población campesina disponible como proletariado al servicio de la industria. Pero el siglo XVIII no alcanzaba a comprender la identidad que medía entre la riqueza nacional y la pobreza del pueblo. En los libros de economía se produce una violentísima polémica en torno a la Inclosure of Commons. Era necesario restablecer la proporción justa entre la agricultura y la ganadería. En el siglo XIX se pierde el recuerdo de la conexión entre agricultura y bienes comunales. La población rural no tuvo ni un céntimo de indemnizaciones por los 3.511.770 acres de tierras comunales que entre los años 1801 y 1831 le fueron arrebatados y ofrecidos a través del Parlamento como regalo por los terratenientes a los terratenientes. El último gran proceso de expropiación de los agricultores es el llamado Clearing of Estates, limpieza de fincas, barriendo de ellas a los hombres. El caso Escocia: 15.000 vidas humanas valen 794.000 acres de tierra, Condesa de Sutherland, y la pesca y la caza, pues para Inglaterra.